Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy me gustaría visitar a Tierra Amarilla, la ciudad cercana de Copiapó, tan interesante, tan excepcional. Voy a decir que Tierra Amarilla capaz no tiene la belleza de Frutillar o Puerto Varas, pero tiene mi simpatía incondicional. Para entender dónde y cómo se gana el sueldo de Chile, hay que visitar Tierra Amarilla. Aquí se encuentra el motor del país. Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día aquí estamos en Tierra Amarilla, la ciudad vecina de Copiapó. Tierra Amarilla se ubica como 20 kilómetros al sur de Copiapó, también en el pleno valle río Copiapó, en 500 metros de altitud. Ojo, bueno, claro, todos sabemos, Tierra Amarilla es una ciudad minera, tiene alrededor entre 13.000 a 14.000 habitantes actualmente y siempre tuvo un papel importante en la minería. Tierra Amarilla, capaz una ciudad no hermosa en el sentido turístico, pero seguramente hermosa en el sentido histórico, turismo, geoturismo histórico y algo así. Realmente merece una visita para respirar aire de la historia, para respirar el polvo de la minería al fondo, ¿no? Tierra Amarilla tiene, en gran parte, mantiene su estilo arquitectónico excelentemente conservado aquí, ¿no? Por ejemplo, la iglesia neogótica aquí, los antiguos casonas, la plaza. También, como la minería está andando súper bien, ¿no? Tenemos varias construcciones nuevas aquí, por ejemplo la nueva municipalidad, ¿no? Entre otros. Claro, como ya he indicado, ¿no? Tenemos varios hitos al fondo aquí, ¿no? El museo minero en Tierra Amarilla, ahí de la mina Carola y varios hitos más. Lamentablemente la estación ya no existe. Bueno, la otra estación de Punta de Cobre sí está renovada. El ferrocarril ya es historia. El ferrocarril aquí llegó 1855, derechitamente la prolongación de Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Pabellón hacia Chañarcillo. Es el camino realmente principal a Chañarcillo. Era ese sector, hoy día es el camino principal hacia las minas Carola, Candelaria y la cercanía aquí se nota. Bueno, el ferrocarril ya es historia, ya aquí solamente se recuerda la calle ferrocarril a eso, ¿no? Lamentablemente también hay que indicar que Tierra Amarilla mantiene su carácter minero hasta hoy, ¿no? No sé cuánto, pero seguramente más del 60% de la actividad industrial está relacionado a la minería. Se habla de más de 160 empresas inscritas aquí en la comuna y se nota a la comuna llegan bastante recursos. También hay que indicar que, como típico, los sueldos en la minería relacionados a la minería no son tan malos, ¿no? Entonces eso se nota acá. ¿Cuál es digamos, un poco la amenaza o la desventaja de Tierra Amarilla? Claro, obviamente la cercanía a Copiapó, ¿no? Hoy día, como hay una movilidad bastante fácil, rápido, capaz, ahí Tierra Amarilla perdió un poco atractividad. Bueno, si uno vea un poquito la historia, Tierra Amarilla, la palabra, por si acaso, es una traducción directa de Aymara, del lenguaje original, de
pueblos originarios. Acá igual significa tierra amarilla, entonces bastante notorio este dato, bastante interesante, ¿no? La fundación oficial 1891 de Tierra Amarilla era más un acto administrativo, como siempre habían aquí gente, siempre había pueblo, siempre población. 1904 Tierra Amarilla ya construyó la iglesia ahí en el estilo neogótica. Antes tenían una capilla, eso sí, se quemó. Creo lo más llamativo si uno visita o pasa por Tierra Amarilla, lo primero que llama atención es la iglesia en el estilo neogótico. El primer templo de Tierra Amarilla dató de 1783, pero lamentablemente fue destruido durante un incendio en 1898. El arquitecto español José Miguel Retornano diseñó la iglesia nueva en el estilo neogótico, que finalmente se inauguró en 1904. La iglesia se define por sus 3 naves compuestas por líneas rectas, ventanas ojivales góticas y vitrales de colores. Sus paredes son de tapicería y armado interior de madera y caña, sobre eso barro y estuco de yeso. Me recuerdo en los años 1989, la iglesia no tenía para nada un aspecto favorable. No sé si estoy bien, pero era bastante decaída. Presentaba un aspecto muy mal conservado en 1989. Por suerte, después de 2 renovaciones, una en 1991, la otra recién en 2018, tiene un aspecto excepcional. También hay que mencionar Tierra Amarilla, antes era parte del camino principal a Argentina por el portezuelo Caballo en esta época, ¿no? También por eso Tierra Amarilla tenía su fama. Hoy día una ciudad moderna, interesante, particular, sí, eso sí, ¿no? También hay restaurantes, hay colegios, hay, como acá, ¿no? Administración ciudadana acá. Es una comuna con todas sus facultades. Todavía falta, también hay que decir, el desarrollo de Tierra Amarilla todavía no está terminado. La parte del río capaz necesita todavía un cierto retoque. Ojo, vamos a hablar del río, como ya sabemos, el Valle Copiapó normalmente luce bastante pacífico, pero no siempre es así. Los aluviones igual aquí afectan Tierra Amarilla bastante, hay que decirlo, y lamentablemente, ¿no? Sufrió 2015, 2017, 1997 aluviones, y claro, los aluviones anteriores también. Se reportan muchos cortes de camino, muchos cortes de la línea férrea. Es bastante un problema que en una forma difícil a solucionar, por si acaso, como el valle tiene su dinámica, el valle es estrecho, tiene sus puntos complejos, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito la ciudad, vamos a un poco ver las casas históricas para ver cómo está Tierra Amarilla. De todas maneras, se invita aquí a un recorrido, se puede comer excelente aquí en varios sitios. Hay cafés, realmente es una diferencia ver Tierra Amarilla hoy y como 30 o 20 años atrás. Como ya he indicado, en todo Tierra Amarilla se ve vestigios, instalaciones que en una forma manifiestan el labor minero, ¿no? Por ejemplo, aquí en la entrada de Tierra Amarilla, en la entrada desde el Valle Copiapó, ¿no? Una instalación sobre las profesiones relacionadas a la minería histórica y algunas pequeñas exposiciones, ¿no? de un carro. Se instaló un labor minero aquí, bien hecho, en realidad bien hecho, para mostrar a la comunidad y también a los turistas
esta historia minera que es tan importante para el desarrollo del país, en realidad para el desarrollo de muchos países. No solamente Chile va como país minero actual, hay muchos, ¿no? Y en muchos países europeos, Inglaterra, Alemania, la minería era su primera fuente de ingreso. También eso existe en minería, significa, pero yo voy por otra cosa. Lo encontré ahí. Lo más llamativo son los relictos de la industrialización que todavía se puede encontrar aquí. Al lado de un establecimiento un poco particular se encuentra esa reliquia de la minería, una máquina de aire comprimido de Ingersoll Rand, una de las empresas primeras que construyó máquinas que generaron aire comprimido sin tirar grandes cantidades de aceite, una herramienta o fuente de energía principal en la mina subterránea. También hay que mencionar que la presencia industrial dejó sus problemas ambientales. Bueno, como en grandes partes de Atacama, los desafíos más grandes son la escasez de agua, la contaminación del suelo, el material fino, el polvo y residuos históricos como las escorias de la fundición de las Edwards. Recién llamó atención un gigantesco socavón, un sinkhole, que se abrió aquí en la cercanía de Tierra Amarilla. Bueno, no siempre es fácil vivir junto con la industria, en un sector altamente industrializado. ¿Qué tipo sea? Minería, química, metalúrgica, hay que buscar el equilibrio. Como no hay que olvidar, las oportunidades laborales no son malos aquí. El nivel de remuneración es superior que en otras partes del país, pero hay que minimizar el impacto ambiental. Igualmente es parte del desarrollo y de toda manera generar más puestos laborales de un alto nivel. Capaz hay que orientarse un poco a países como Suecia, Canadá o Australia, que por cierto lograron este equilibrio. Ser minero, tener el sello minero y respetando en gran rasgo el medio ambiente. Es una cosa bien interesante acá. Estamos aquí en el distrito El Escorial. Eso antes era un escorial, un gran botadero de escoria de la fundición de las Edwards, que realmente marcó años y años Tierra Amarilla, primero como la fundición, después como sector realmente botado de escoria, grandes masas de escoria, y es un buen ejemplo cómo se puede recuperar o cómo es posible recuperar sectores industriales de una forma más eficiente o mejor. Aquí vemos una vía común, ¿no? Casas como corresponde, y antes, ni 10 años atrás, puros escorias no más, y realmente una preocupación no menor de las autoridades. Bueno, todavía se mantiene el carácter minero aquí, eso está cierto, ¿no? Al lado los botaderos, al lado los caminos mineros, el tráfico minero, todo eso, ¿no? Pero también hay que no olvidar, eso da el ingreso casi de toda la gente aquí, y eso hay que mencionar aquí, los botaderos. Bien, de nuevo aquí en la esquina, mi esquina favorita, en Tierra Amarilla, para hablar de Tierra Amarilla un poquito. Tierra Amarilla, la ciudad minera aquí, la ciudad donde hay
minas, Ojos del Salado, Carola, Punta de Cobre, Candelaria, todo se presenta acá y además Tierra Amarilla es un lugar histórico. La minería aquí data más allá de 1740, digamos, ¿no? Ojanco se descubrió, la mina Agostina, ya son todos minas de la primera generación del sector. Bueno, aparte de eso, aquí se juntan todos los restaurantes realmente interesantes, la ex estación de Punta de Cobre aquí, ¿no? Bien renovada, como plaza, ¿cómo se hace? La ex estación de Punta de Cobre en la entrada sur de Tierra Amarilla fue renovada y actualmente es un centro cultural con exposiciones y actividades culturales. En la sala se puede ver las hermosas fotos del pasado de Tierra Amarilla, no olvidando que ese lugar era participante en la industrialización global. Viendo que hay minería acá. Claro, una casa ahora dedicada a la cultura y relictos de minería, aquí los carros, ¿no? Y el otro restaurante. Upala. Claro, el famoso Pirquiniero, realmente famoso. Único que recuerda línea férrea es el nombre de la calle, Ferrocarril. Todo lado, vestigios de la minería. Se nota Tierra Amarilla, como ya tiene su enfoque en la minería. Eso está claro, eso está bueno. Y un sitio histórico de la minería con las minas como Punta de Cobre, Carola, antiguamente las Agostinas, Ojos del Salado y Candelaria, aquí por supuesto Candelaria. Y claro, aquí estamos en el estacionamiento del Museo de Tierra Amarilla, que aquí vamos a visitar en forma más detallada en otra ocasión. Vamos a ver otra particularidad aquí minera que yo conozco igual de Alemania. Aquí veamos eso. Es el uso de, o la crianza de palomas mensajeras. Parece que eso ya está fuera del uso, pero igual es una tradición minera. No sé de dónde proviene, capaz en Alemania lo conozco, de la cuenca de Ruhr, de carbón que lo tienen. Bien, en resumen, se recomienda una visita a Tierra Amarilla. Aquí se refleja el verdadero esfuerzo minero. Un paseo por las calles, la visita de un café, los restaurantes tan famosos y por supuesto la iglesia. La plaza, el museo minero, todo es cultura, historia y muestra Atacama y Tierra Amarilla como participante en el desarrollo industrial global.
Virtual 2.cl. Aquí vamos a terminar. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida.